Jiménez Contreras, parte de ONG La Mara, y hoy tenemos un capítulo de Voces del Mar. Nuestra invitada, Rocío Parra, hablará sobre derecho ambiental marino en nuestro capítulo de protección ambiental marino. Veamos si nos podemos conectar con ella. Parece que soy yo la del mal internet. No, no se me conecta. O puede que sea Instagram que tenga mala conexión. Tampoco sé si me escuchan. Hola, yo por ahí te escucho súper bien. Funcione esta vez. No sé si está bien, me veo. Mucho Tú me gusto. escuchas bien, yo te escucho entrecortado, pero Ah, ya. ¿Cuál es el problema? ¿Y ahora? Sí, se te ve súper bien. Y te escucho muy bien, eran los audífonos. Ahí Eso estamos entonces. era, ya, súper, lo logramos. Lo logramos, menos mal. Sí, siempre fueron los audífonos, ya me la idea de usar los audífonos inalámbricos, no sirven para live. Bueno, ¿cómo estás, Rocío? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Gracias. Qué ¿Cómo va bueno. la cuarentena? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? En Valparaíso. Yo soy de Ah, van a Valparaíso. salir ahora de cuarentena, se veía. Eso es, sí, el día lunes, pero ya mañana ya vamos a votar, así que ahí de a poquito armándonos con ánimo. Sí. Bueno, Rocío, cuéntanos de ti. ¿En qué te encuentras en este minuto? ¿Qué te encuentras haciendo? ¿De tu Bueno, yo, trabajo? yo soy de formación abogada. Me he dedicado estos últimos 10 años a la investigación en torno a la protección del mar, del océano, la naturaleza marina, desde una perspectiva jurídico-ambiental. Soy parte de un centro de investigación que se llama el Centro de Derecho del Mar, de la Facultad de Derecho de la Católica de Valparaíso, y ahí he desarrollado toda mi línea académica y actualmente me encuentro terminando mi investigación doctoral, que es parte financiada con Beca Chile, de CONICYT, actual ANI, y es en torno a la conservación de las costas, particularmente las costas de Chile, desde una perspectiva jurídico-ambiental. Entonces estoy analizando las técnicas jurídico-administrativas aplicables a las zonas costeras en Chile. Y Ah, bueno, ¿y nos podrías explicar? hice mi doctorado Sí. en doble titulación con la Universidad de Alcalá en España y la Universidad Católica del Paraíso acá en Chile. Entonces viví eh, 2 años y medio, casi 3 años en España y llegamos hace poquito acá a Chile de nuevo.
En pandemia, justo. En plena pandemia, en plena pandemia. Bueno, ¿podría explicarnos un poco en qué consiste el derecho ambiental marino? Claro, claro, es una disciplina relativamente nueva porque en el ámbito del derecho generalmente el mar y las costas han sido observadas desde, por una parte, desde el derecho en general se divide podría dividirse entre el derecho público y el derecho privado, como dos grandes ramas. Pero la gracia del derecho del mar, que ha surgido principalmente a partir de mitad del siglo XX como rama probablemente tal, es que se ve desde una perspectiva pública esta necesidad de proteger los océanos, el océano y los mares. Entonces, el derecho ambiental, el derecho del mar en general regula diferentes materias asociadas con el mar y el océano, pero la perspectiva jurídico-ambiental lo que busca es, a partir de las diferentes técnicas jurídicas, tomarlas para poder proteger el océano y el mar. Y esto puede ser visto tanto desde una perspectiva internacional como desde perspectivas locales. Eso a grandes rasgos lo que es el derecho ambiental del mar. Y es una disciplina que está en pleno desarrollo, diría yo. En pleno desarrollo porque toma diferentes aspectos del derecho en general como sistema. Sí. Y a grandes rasgos, ¿cuál sería la situación actual internacional en cuanto a la protección jurídico-ambiental? ¿Y cuál sería la situación Desde en Chile respecto como a políticas internacionales? Ya, súper interesante tu pregunta, Jimena, porque a nivel internacional uno podría situar en un instrumento muy importante que es la CONVEMAR, que se conoce que es la Convención de Derechos del Mar, que fue de la década de los 80, y particularmente la parte 12 de este gran convención, de la Convención de Derechos del Mar, trata la preservación del medio marino. Y ahí se aboca particularmente a la contaminación del mar por diferentes fuentes, particularmente fuentes que están asociadas a fuentes marinas propiamente tales, relacionadas también con la contaminación de buques y otras maneras. Pero en la actualidad se ha demostrado que el estado de degradación del océano y de los componentes del medio ambiente marino excede a el combate o el control de la contaminación, sino que sabemos que el actual estado de degradación de la biodiversidad marina, el actual estado del avance del cambio climático producto de la labor de los seres humanos, y por otra parte la la contaminación por diferentes fuentes está generando un nivel de degradación del océano que requiere un combate a nivel, requiere una alianza a nivel mundial. Y esto, en el ámbito jurídico, se ha develado en diferentes maneras. Por ejemplo, se está hablando actualmente de la necesidad de avanzar en una protección de la biodiversidad marina más allá de los límites nacionales. Eso quiere decir que hay ciertos aspectos o ciertos ámbitos del mar, del océano, que no están bajo la soberanía de los estados, que es lo que se ha hablado como el gran mar nuestro, el gran océano. Y esto es patrimonio de la humanidad. Entonces se dice, ¿cómo vamos a resguardar estos lugares? Y se está haciendo modificaciones de la CONVEMAR en torno a eso. Por otro lado, a la Agenda 2030, que quizás a varios les sonará por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ujú. ¿Sí? ¿Me escucháis, Jimena? Que yo te veo. Sí. No, ¿Sí? yo también te veo con el círculo, pero te escucho. ¿Me escuchas bien? Ya. Que sea su objetivo de desarrollo sostenible número 14, se dedica Ujú. a todo el ámbito de la protección de la vida submarina, habla. Y ahí hay todo un elemento, un factor súper importante desde las Naciones Unidas. También en materia de cambio climático se ha evidenciado a nivel internacional la importancia de regular la salud del océano. Y en ese sentido también se habla de la protección en general, de la criósfera en general, pero particularmente la salud de los océanos. Entonces, o del océano, debiésemos hablar probablemente tal. Entonces, hay diferentes instrumentos a nivel internacional que se han desarrollado
y que se encuentran en pleno desarrollo en torno a la protección de, el océano, y que también se vinculan a nivel regional de América Latina, por ejemplo, con diferentes otros instrumentos que también inciden tanto en la regulación de las pesquerías, pero también en la manera en cómo se regulan las zonas costeras, por ejemplo, y otros aspectos. Eso a grandes rasgos a nivel de materia internacional y regional. Claro. ¿Y Chile en cuál estaría suscrito como para cumplir Súper. algunos? Sí, nosotros, la CONVEMAR es parte de nuestro ordenamiento jurídico, así como una serie de otros instrumentos, como por ejemplo también en materia de biodiversidad, el convenio de biodiversidad, y particularmente en el ámbito de los ecosistemas costeros marinos, Comisión Permanente del Pacífico Sur. Nosotros también tenemos tratados en torno a eso, también hemos ratificado tratados en torno a la regulación de diferentes pesquerías internacionales, y eso también incide, por ejemplo, en materia, por ejemplo, de en la Antártica, de la Camelar, u otros. Entonces hay muchos acuerdos que se han firmado, unos más vinculantes que otros, que eso probablemente los que provienen de las ciencias jurídicas dirán que hay ciertos instrumentos que son más, le decimos como de hard law o de derecho duro, porque son vinculantes directamente, y también hay otros instrumentos que se llaman como de soft law o derecho blando, que quiere decir que son compromisos que si no entran al ordenamiento jurídico interno de manera obligatoria directamente, sí incide en la manera en que las políticas públicas se van desarrollando. ¿Como cuáles? Como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14. Y eso lo podemos ver con la segunda pregunta que tú me hacías en torno al nivel nacional, por ejemplo, cómo ha incidido en la manera en que se estén viendo. Nosotros hace poquito, el 2000, bueno, no sé tan poquito, pero sí, el 2017 tenemos la Política Nacional Oceánica, que no ha tomado tanta fuerza como la que podría tener, pero que también responde también a ciertos compromisos que se han adquirido por parte del Estado, y eso también se vincula, por ejemplo, con la manera en que se está observando la vinculación de Chile con el océano. De hecho, también se ha impulsado toda una serie de políticas o decisiones en torno a esto que se llama nuestro océano, y cómo avanzar en materias climáticas también para hacer frente a la vulnerabilidad que significa para Chile el cambio climático en torno a la protección de los océanos, en términos de riesgo, en términos de la elevación del mar, en términos también de la cantidad de habitantes que habitan en la zona costera. Entonces hay muchos elementos que se pueden ver que el derecho internacional repercute en el derecho nacional, tanto de manera directa o obligatoria, como indirecta, diríamos como débil, de soft law. Súper. Continuando con eso, ¿cuál crees tú que, o sea, qué países podrían tener un derecho ambiental o una protección jurídico-ambiental del océano mucho mejor, como que esté bien preparado? Ahí, dime de nuevo, no te escuché lo último. Te decía que em, ¿qué países podrían tener un derecho ambiental jurídico mucho mejor preparado que Chile, como otros ejemplos de países? Ya. Igual es interesante, y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado en la manera que cuando uno observa experiencias o realidades comparadas, hay que tomar y asumir que hay que tener mucha claridad en torno a los criterios que se utilizan para poder comparar. No sé si se entiende eso, pero quiero decir que muchos instrumentos internacionales o de experiencias comparadas son interesantes, pero tienen que ser vistos desde o susceptibles de aplicar dentro del sistema local. Por eso, por ejemplo, una interesante experiencia son cómo se ha llevado en el ámbito del derecho anglosajón, particularmente. Yo diría, Estados Unidos han habido interesantes aproximaciones, en Canadá, en Nueva Zelanda y en Australia. Yo diría que eso es súper interesante de ver desde el ámbito anglosajón, pero a nivel de derecho continental, que también se dice que principalmente es como en Europa que uno lo mira, hay experiencias interesantes tanto en España, pensando en las similitudes que tiene con Chile en torno incluso a la longitud de las costas,
como también en la Unión Europea en general. Francia también ha avanzado en mayor o menor medida, porque también uno tendría que preguntarse qué significa avanzar, especialmente en términos o en clave de protección ambiental o de protección y conservación de los océanos. Yo creo que ahí es una pregunta importante que tenemos que hacernos, especialmente desde el ámbito jurídico, porque muchas veces confrontamos una realidad jurídica con una realidad material, que existe una fuerza, por ejemplo, de desarrollo económico, donde muchas veces el derecho no ha estado al servicio de la protección de los ecosistemas costeros marinos, sino que ha estado al servicio de la explotación y, es más, en la sobreexplotación, ¿cierto? Entonces, cuando vemos modelos, hay que ir analizando, porque Chile efectivamente es un estado que ha desarrollado todo un ámbito importante de su economía en torno a los recursos hidrobiológicos. Entonces, frente a eso, uno podría examinar estas otras realidades, pero también examinar lo que tenemos internamente y cómo eso ha ido dando paso de mayor a menor medida, a veces menor que mayor, no, lamentablemente, a una protección probablemente tal del océano. Y con eso, ¿cuáles serían las leyes que en Chile protegen el océano? ¿Cuáles serían las actuales que podríamos decir que están haciendo como, llevando, están avanzando? Ya, eso es súper interesante la pregunta que tú me haces, Jimena, porque en primer lugar, uno tendría que observar el océano y especialmente el mar, el espacio costero, marino y el maritorio en el cual se encuentra ubicado Chile desde diferentes perspectivas. Y de hecho la protección del océano desde el ordenamiento jurídico nacional es muy amplia, porque existen diferentes instrumentos normativos que convergen. Por ejemplo, uno podría, como ya te decía antes, en materia de biodiversidad, inmediatamente uno podría pensar en aquellos instrumentos normativos que están vinculados con la creación de áreas marinas protegidas. Y ahí rápidamente viene la Ley General de Pesca y Acuicultura, el reglamento también de parques y reservas marinas, pero también uno dice, es un avance, pero también tiene muchas otras problemáticas de cómo se van implementando en la práctica y si efectivamente estos protegen de manera real y efectiva frente a presiones que nos consta en diferentes ámbitos en la realidad de la protección completa, integral de estas áreas marinas protegidas. Entonces, un aspecto es todas las normativas relacionadas con áreas marinas protegidas, que también estamos muy atentos en cómo va a ir desarrollándose y esperamos que pronto se pueda aprobar en el Congreso la ley que crea el Servicio Nacional, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, porque ahí también eso va a incidir en una mayor protección de los ecosistemas marinos. Por otra parte, tenemos una ley muy importante que fue aprobada en el 2008, que se llama la ley que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, también conocida como ley Lafkenche. Es una ley muy interesante, con una potencialidad en materia de conservación que expresamente reconoce como tal y que ha tenido una implementación los últimos 10 años, o yo diría ya 13 años, de manera dispar, y gustaría que hubiera mayor fortalecimiento, y eso también lo vamos a hablar después, de la manera en cómo se ha llevado su implementación. Pero también tenemos en la Ley General de Pesca y Acuicultura, especialmente en los primeros artículos de la Ley General de Pesca y Agricultura, saluda a tres principios o a tres ideas que son muy importantes en materia de protección del océano en Chile, que es el principio precautorio, el enfoque ecosistémico y el uso sostenible. Y en ese sentido creo que también es una herramienta importante de avance en torno a la protección de los océanos. Y ahí creo, si después quisiéramos hablar un poquito y si te interesase, hablar de dos casos emblemáticos que se han recientemente, de hecho uno ayer por el segundo tribunal ambiental, el Tribunal de Santiago, que habló sobre este tema, y recientemente también la propia Corte Suprema en materia de perforaciones de las áreas de reserva de la pesca artesanal en el norte. Entonces, yo diría, esos son instrumentos, pero existen más también. Por ejemplo, en materia de protección de la zona costera, lamentablemente nosotros tenemos una política nacional de uso del borde costero del año 94, Jimena. No hemos podido avanzar en tener una mejor protección en torno a las zonas costeras, y eso es muy conflictivo, especialmente porque convergen diferentes intereses. Sabemos que, imagínate que de las
del total de regiones de Chile, la única que no tiene costa, ¿tú sabes cuál es la única región que no tiene costa? No sé, te Metropolitana. metáis. Exactamente. La única, y donde generalmente se toman las decisiones. Entonces eso también nos invita en este momento que nos encontramos, en un momento histórico tan determinante en materia constitucional, de pensar en la descentralización territorial y maritoria desde una perspectiva diferente. Y eso también lleva a pensar cómo vamos a vincularnos con nuestras zonas costeras o con las zonas costeras en las que habitamos. Y también ahí hay un tremendo desafío en cómo hemos desarrollado las diferentes actividades en torno a estos ecosistemas. Otra ley que es muy interesante, que tiene un importante potencial, es la ley de humedales urbanos, la reciente aprobada ley de humedales urbanos. ¿Por qué? Por en la relación con los humedales costeros. Yo ahí he escrito un poquito sobre el potencial que podrían tener los municipios costeros en torno a la protección de estos ecosistemas. De hecho, recientemente, en el núcleo de soluciones basadas en la naturaleza de la Católica Valparaíso, con otra colega hemos estado trabajando y va a salir una infografía prontamente que hemos estado trabajando en torno a este tema. Y se me vienen a la mente también otros elementos, como por ejemplo en materia climática, ahí está en el Congreso, se está discutiendo el proyecto de ley marco de cambio climático, donde también se van a abordar asuntos, si bien es más general, pero también hay aspectos muy importantes que se están tratando en materia oceánica. Eh, También en materia hablamos de contaminación, ahí también hay un rol muy importante que juega hoy en día la Directemar y todo el ámbito de control y fiscalización de la contaminación en Chile. En general, eso, hay más normas, y como te das cuenta, falta una sistematización, pero creo Claro, que hay avances, pero lo importante es que en el derecho ambiental, ahí es súper importante un ámbito que es una disciplina relativamente nueva, incipiente, que se ha avanzado mucho en torno a declaraciones y reconocimientos normativos, pero estamos también en un proceso de implementación de estas normas. Y es lo que muchas veces la gente dice, ¿para qué sirve tanto el derecho si son solamente papel escrito si después no se tiene eficacia en la práctica? Yo creo que ese es un tremendo desafío, especialmente que lo estamos viendo. No basta con declarar vastas áreas marinas protegidas, hay que proveer de las herramientas materiales y los recursos concretos en términos económicos para que esas áreas marinas protegidas surtan efecto en la práctica. ¿Y, Eso, por ahora. y de qué forma se podría como integrar todos estos derechos, distintas leyes en una para que sea? Porque, por ejemplo, yo creo que la mayoría de las personas lo que les sucede con diferentes leyes es que no se conocen. Como Mm, que, por ejemplo, el derecho del agua ahora recién se está conociendo, pero en general está un poco oculta y son distintas leyes también. mm, mm. Entonces, ¿de qué forma Sí. se pueden integrar todas en una y que sean también, eh, bueno, lo que tú decías, como que el océano, la parte costera, tiene diferentes directrices, diferentes formas de verlo, de qué forma podemos incluirnos a todos dentro de esto, donde sea de una forma sustentable, también económica. Eh, ¿Cómo se podría eh, hacer? es una súper buena pregunta, especialmente porque es un ámbito espacial. El océano y la zona costera son ámbitos espaciales donde convergen muchos intereses, muchas actividades y además que se sustentan, y esto yo creo que es una de las premisas del derecho ambiental del mar, se sustentan en una calidad y en una necesidad de contar con ecosistemas costeros marinos sanos. Entonces, bajo esa premisa, uno tendría que en el ideal, contar con un sistema normativo lo suficientemente armónico y coordinado que promueva como finalidad la protección de los océanos. Y ahí convergen diferentes instrumentos. Yo creo que una primera aproximación, que creo que, y es importante decirlo como primera aproximación, podría ser, necesitamos una ley global, una ley marco general, grande, pero también a veces hay que tener cuidado con ello porque al reconocer que existen diferentes intereses o vocaciones costeras, marinas, hay que ser lo suficientemente precisa para poder identificar diferentes instrumentos que van cumpliendo diferentes finalidades y que tienen que congregarse. Por ejemplo, hay
algunas técnicas o estrategias que se hablan como la gestión integral de áreas litorales, circunscribiéndome al litoral de Chile. Se han visto modelos comparados, por ejemplo, en España, en Costa Rica, en Cuba y otros países, Francia, donde se ha buscado generar una gestión integral de estos espacios. Por otra parte, hay quienes hoy en día hablan de una necesidad de hablar de una planificación marina. Y todo esto va en torno a la utilización de los espacios. Entonces tú dices, eso es importante, sí, pero no solamente podemos circunscribirnos a una mirada o una vocación en términos de utilización, también es necesario ver lugares, como se habla en inglés, de no take, como de preservación pura. Pero también hay otros ámbitos donde vamos a tener que asumir o llegar a ciertos acuerdos en torno a cómo se va a utilizar, pero bajo no mínimos comunes, sino que bajo un marco, una delimitación, porque en términos jurídico-ambientales y en términos de política ambiental se habla que la biosfera en general tiene límites, eso lo sabemos. Entonces, frente a esos límites, es muy importante que en términos jurídicos nosotras podamos reconocer que existen instrumentos, pero tampoco caer en la tentación de juntarlos todos. Entonces, por ejemplo, algunas soluciones podrían ser decir, necesitamos esto como una sistematización, un código de normas ambientales marinas, y ahí existe, más que quizás avanzar a un código propiamente tal, existe la importancia por parte de la ciudadanía, que yo creo que tú lo decías muy bien, si miráramos cómo han sido las aguas continentales, porque es importante hablar de las aguas como un todo también. A veces como que las aguas, al tiro miramos como las aguas continentales y las aguas son todo, y aprovecho de decir que las aguas no sobren en Chile y no se pierden en el mar. Las aguas son muy importantes y han tomado mayor relevancia porque las personas han asumido que tienen un valor vital, y un valor vital que no puede ser entendido únicamente como un recurso natural para poder sostener ciertos tipos de actividades económicas. Entonces ahí uno se pregunta, ¿solamente los recursos naturales, y aquí quiero hacer una precisión que quizás que si me permites hacerla, cuando hablamos de recursos naturales, particularmente en el ámbito oceánico, necesitamos hacer la precisión porque recursos naturales en la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente habla de los componentes ambientales que están al servicio o a la utilización de las personas. A partir de esa premisa, uno puede entender que la naturaleza y los componentes ambientales no siempre van a ser mirados o no siempre deben ser mirados en una dimensión de utilización. Y a mí me gusta poner ese énfasis porque permite comprender que la naturaleza, en nuestro caso, la naturaleza costero-marina, tiene un valor que va más allá de la mera, o no la mera, sino que de la utilización por parte del ser humano. Y eso exige también una mirada muy interesante que desde el derecho, y particularmente desde el derecho ambiental, se habla que son desde los principios generales de derecho ambiental, como cuáles: justicia ambiental, equidad intergeneracional. Eso quiere decir que nosotros no solamente estamos mirando a la realidad actual, sino que también nos comprometemos con la realidad futura, que en términos de la calidad y lo sano que debe ser el ambiente, el medio ambiente costero y el medio ambiente oceánico y el medio ambiente marino es vital, porque estamos hablando de un ámbito espacial que provee de una multiplicidad de servicios ecosistémicos, o como se habla en términos de biodiversidad, que contribuye al bienestar de la humanidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante agregar estos principios. También, por ejemplo, ¿qué otro principio? Principio precautorio, principio ecosistémico, principios que puedan ser útiles a la aplicación y a la protección de los océanos. Bueno, y otra pregunta, por ejemplo, se ha hablado bastante sobre el Ministerio del Mar. ¿Qué beneficios podría traernos crear un ministerio así? Y en esa misma línea también se ha hablado harto sobre la ley de costas. Si nos podríais explicar un poquito por qué se ha hablado tanto, cuál es la importancia que tiene. Sí. Bueno, y de Nati igual hablaste un poco, pero para complementarlo un poco más. Súper, sí. El Ministerio del Mar es un proyecto, una idea que ya tiene muchos años. De hecho, en el gobierno del presidente Allende ya se planteó
y se ha reactivado en varias oportunidades. Es un proyecto interesante. Yo tiendo a pensar, a mí me preocupa a veces un poco cuál va a ser la vocación del ministerio en torno a si es que efectivamente va a cumplir el propósito que uno esperaría, claro, que sería como regular todos los aspectos marinos en torno a la visión, por ejemplo, estas diferentes vocaciones, no solamente un tipo de actividad. Y en cierto sentido podría tener o tiene un valor especialmente en torno, por ejemplo, a comprender que los recursos hidrobiológicos no solamente deben ser vistos desde una dimensión económica, y entonces eso también tendría sentido que quizás pensar en la subpesca no debiese estar bajo una lógica necesariamente del Ministerio de Economía, y así también otros tipos de órganos públicos. El tema es que no, yo ahí soy un poco crítica y creo que nos invita a reflexionar un poco más en cómo comprendemos también la orgánica institucional del Estado en Chile. Creo que existen una multiplicidad de órganos, al menos existen más de 40. Nosotros, bueno, en el Observatorio de la Costa, que ahí te voy a hablar un poquito más, en el Observatorio de la Costa se ha levantado información y estamos trabajando en la ley, en el anteproyecto de la ley de costas para Chile, y se ha levantado que hay por lo menos 40 órganos públicos con competencias en la costa y con competencias oceánicas. Entonces ahí uno podría decir, quizás sería interesante un posible ministerio que las coordinase todas, o quizás no. O quizás lo que se necesita es que aquellos principios que ya existen en la legislación, como por ejemplo el principio de coordinación, que tanto se habla en materia de ley de bases, en la ley de bases de la administración del Estado, en la ley de procedimiento administrativo, nosotros vemos que es muy importante la coordinación interadministrativa. Entonces, también es importante ver cómo, si es suficiente o si es necesario plantear la necesidad de un Ministerio del Mar. Eso hay académicos que lo han dicho, lo han sostenido. Yo creo que es una propuesta interesante que hay que abordar más. De hecho, recientemente también algunos grupos han presentado al Congreso, se ha reactivado esto frente a la voluntad que estaba por parte del gobierno de crear un ministerio que asumiese desde otra perspectiva, juntase a agricultura, mar y con otros temas. No sé, yo creo que hay que darle una mayor discusión, y especialmente hoy en día una discusión de cara a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía tiene mucho que incidir en torno a si es necesaria la manera de crear más órganos públicos en esta materia y de cómo ellos se van a llevar a cabo. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, la ley de costas para Chile. Es increíble, en mi opinión, y eso es parte de mi tesis doctoral, que Chile cuente con más de 4.000 kilómetros de costa lineal, y si le sumásemos todos los contornos del espacio insular, excede una cantidad impresionante. Tenemos una cantidad impresionante de zona costera que no se circunscribe únicamente a lo que nosotros tenemos regulado como borde costero del litoral. El borde costero del litoral, como te contaba antes, está particularmente reconocido en la Política Nacional de Uso del Borde Costero, pero también ha sido obviamente regulado en materia de concesiones marítimas. El actual gobierno presentó, bueno, reactivó en realidad, pero se encuentra actualmente en tramitación, y espero que siga en tramitación y que no avance, un proyecto de ley que se llama Administración de Borde Costero. Y nosotros y nosotras en el Observatorio de la Costa, particularmente la Comisión Jurídica, que estamos ahí varios de manera voluntaria aportando, creemos que es muy importante avanzar en una consolidación de una mirada de zona costera. ¿Qué significa esto? Significa que la mirada que tiene que tener Chile de las costas y de la vocación costera requiere de una norma general que establezca los principios y la manera de poder entender que la costa no se circunscribe a una idea de franja, sino que se amplía, en primer lugar es eso, que se amplía a una idea de zona, que convergen diferentes tipos de espacios costeros públicos, indudablemente, el borde costero es bien nacional, eso público, pero también hay espacios que pueden ser privados, pero que tienen vocaciones costeras, eso es indudable. Entonces eso significa, por ejemplo, modelos comparados como España, tienen ley de costas, y ya desde
desde mitad del siglo XX, un poquito pasado al siglo XX. Entonces uno mira y dice, ¿por qué Chile no tiene una ley de costas que proteja, por ejemplo, de temas tan importantes como los boom inmobiliarios? ¿Cierto? El año pasado y este año hemos visto la desprotección, por ejemplo, en los campos dunares, los diferentes ecosistemas costeros marinos, las playas como son afectadas y también, por ende, la flora y la fauna que se encuentran en estos espacios. Entonces, eso nos lleva a la importancia de relevar a nivel normativo una norma que aglutine, pero que sea también una norma que no, si bien aglutina, no se satisface únicamente en esa norma. Eso lo que busca es establecer los principales elementos, los principales principios que se deben considerar para poder seguir avanzando en una protección de costas para Chile. Me encanta. Y terminando con las preguntas, queríamos preguntarte un poco sobre la Constitución chilena. ¿Qué opinas tú sobre la actual Constitución y cuál es su visión ambiental? ¿Y consideras que debería ser modificada en una futura Constitución? ¿O de qué forma podríamos abordar en una nueva Constitución sobre la protección del océano? Ya, súper buena pregunta. Y aquí ya también aprovecho de decir que es un momento determinante para nuestra historia, como lo que actualmente es conocido como Chile, y para los pueblos que habitan Chile, es determinante el momento histórico que mañana y pasado mañana vamos a vivir. Así que si es que puedo invitar a alguno de los que están ahí o que van a escuchar esto, a que mañana y pasado mañana vayan a votar y puedan ejercer esta manera de ejercer la democracia. No, yo creo que eso es importante precisarlo porque el proceso constituyente que ya estamos viviendo, y eso también es importante precisar, nosotros ya nos encontramos en un proceso constituyente. Chile en el año 2019 demostró, particularmente desde esto, y hablo desde los pueblos, desde las propias comunidades, demostró esta necesidad de decir, no queremos una manera como se está desarrollando Chile que venía perpetuando, por ejemplo, la existencia de ámbitos que no pueden existir más, que son las zonas de sacrificio. En Chile no pueden admitirse la existencia de personas de diferentes categorías. Eso quiere decir que no puede existir, por ejemplo, zonas de sacrificio, especialmente y corresponde a nosotros porque cuando hablamos de zona costera y de la salud de los océanos, nos damos cuenta que la mayor cantidad de zonas de sacrificio en Chile se encuentran localizadas en la costa de Chile. Entonces, en ese sentido, yo creo que el proceso constituyente en el que nos encontramos es determinante en temas ambientales. ¿Por qué? Varias razones. La primera, en términos de la manera en cómo este acuerdo social, el acuerdo social en que nos encontramos, va a tener que reconocer que existe una necesidad de replantearnos la manera en que nos relacionamos con la naturaleza y los componentes ambientales. Eso es indudable. No puede seguir basándose nuestra vinculación con la naturaleza en torno a una lógica de extractivismo, a una lógica donde el desarrollo económico se sustente en la explotación y es más, en la sobreexplotación de los componentes del medio ambiente. Entonces, eso es primer elemento. Segundo, a mí me gustaría pensar que en la primera parte, que actualmente hablamos de las bases de la institucionalidad, que va a poder contener una serie de principios, se pudieran tomar ciertos principios que van a incidir en la salud del medio ambiente y obviamente la salud de los océanos, como por ejemplo la justicia ambiental. Nuevamente iba al tema de la justicia intergeneracional o la equidad también, la equidad territorial. La equidad territorial es muy determinante porque, como hemos hablado antes, la cantidad de espacios que se encuentran completamente desprovistos de las herramientas, no solamente políticas y administrativas, sino que fiscales, financieras, tributarias, va a incidir también en la protección del medio ambiente y por ende en la protección del océano. Por otra parte, nuestra actual constitución reconoce, es cierto, reconoce su artículo 19, número 8, reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso efectivamente es un avance y a mí me preocupa que por parte de centros intelectuales, centros académicos, últimamente se ha planteado la necesidad de no cambiar porque esto es suficiente. Eso no es así. Desde muchas esferas académicas, de la sociedad civil, desde las propias organizaciones sociales, se ha levantado y se ha evidenciado a tal punto que recientes encuestas demuestran que casi el 80% de la población chilena, que
se asimila con el 80% de la población que aprobó la necesidad de una nueva constitución, develan que los temas ambientales requieren una atención especial en la constitución. Y eso quiere decir porque no ha sido suficiente lo que tiene nuestra constitución actual. También se repercute en, por ejemplo, la manera en que la propiedad tiene límites. Y esa propiedad no solamente la circunscribo a la propiedad privada por supuesto que tiene límites individuales, pero también está la propiedad pública. Y la propiedad pública se asocia, por ejemplo, con los bienes nacionales de uso público. El Estado, como titular de esos bienes, tiene que tener un rol no de degradador, sino que de protector, de protección, de proveer, de custodiar la salud del medio ambiente y por ende el bienestar de los ecosistemas y de la humanidad. Entonces ahí también existe una mirada en torno a cómo la propiedad va siendo circunscrita en torno, por ejemplo, a la función social. Nosotros actualmente la Constitución habla de la función social con una cara en términos de conservación del patrimonio ambiental. ¿Por qué no hablar de una función ecológica, por ejemplo? Hay quienes también hablan de la importancia de dotar de derechos a la naturaleza. Yo creo que eso va a ser una discusión importante de dar en la convención. Yo no tengo una postura ya definida, en lo personal soy súper sincera en ese sentido, creo que hay que discutirlo, y particularmente porque existen diferentes maneras de ver la protección de la naturaleza en la Constitución. No necesariamente desde derechos, o sea, atribuirlo como sujeto de derecho, pero también pudiese ser una manera de verlo. Pero también particularmente tiene que haber una protección de la biodiversidad concreta y en ciertos componentes del medio ambiente, como por ejemplo el océano, los mares, los recursos hidrobiológicos, indudablemente, y aquí en este sentido sí hablo de recursos hidrobiológicos específicamente y de manera, creo que técnicamente, porque sí creo que los recursos hidrobiológicos en clave, recursos naturales, es decir, al servicio de la humanidad, tienen que basarse, por ejemplo, en ideas como seguridad alimentaria, seguridad alimentaria, consumo humano directo. Y a su vez también creo que existen otros principios asociados a algo que se me quedó en el tintero y que otros académicos, por ejemplo, como profesora Valenzuela y otros profesores han planteado la importancia también de asociar la seguridad ambiental. Nosotros, Chile es un país, no nos olvidemos, un país que a nivel climático se habla que tiene 7 de los 9 factores climáticos de riesgo. Y entre ellos tener una vasta zona costera. Entonces también es un elemento importante a considerar la seguridad ambiental, pero también como componente de protección las zonas costeras, que se habla de la litoralización. Nuestras comunidades habitan, gran cantidad de comunidades habitan a menos de 10 kilómetros de la costa. Y también el efecto de los ecosistemas costeros incide también en los ecosistemas hacia el interior. Entonces eso también es un elemento. El agua o las aguas, el sistema hídrico, las cuencas, por ejemplo, las altas montañas, van a ser elementos de la naturaleza que son importantes de considerar. No sé, y eso te soy sincera, Jimena, no sé si es necesario consagrarlos expresamente. Hay quienes dicen que es más importante tener una constitución pequeña que una constitución gigante. Yo creo que eso tiene que ser parte de la discusión constitucional, el ámbito de precisión, porque también es verdad que hay que dejar establecidos ciertas puentes para que después a nivel legislativo, el Congreso, los parlamentarios, vayan regulando estas materias. Pero el mínimo común debe considerar la naturaleza y los componentes ambientales sin lugar a duda. Y como último elemento, creo que también es muy determinante, el régimen de acceso. Hablaba de la propiedad, pero particularmente quiero hacer un hincapié en que los componentes de la naturaleza, especialmente los bienes nacionales de uso público y los bienes que la naturaleza dice ha hecho comunes a todos los hombres, y esto ya viene de Roma, del derecho, en nuestro caso del derecho romano, y ha pasado por el derecho medieval. Entonces habla de aquellos, de hecho en el derecho medieval se hablaba de aquellos bienes que le pertenecen a todas las criaturas, no solamente a los seres humanos, a todas las criaturas. Entonces, hay ciertos bienes, incluso bienes en términos ambientales, que requieren de un aseguramiento de un acceso público general. Y entonces su régimen de acceso particular o privado es excepcional. Y eso es importante plantearlo así, porque se nos ha olvidado y muchas veces a través de mecanismos como concesiones, privamos
al público general, a las personas como la comunidad, de el uso, aprovechamiento común de estos espacios, de estos bienes naturales. Entonces creo que ahí hay que tener mucho ojo también la manera en cómo vamos a enfrentar la discusión constitucional en materia ambiental. Y así muchas cosas más, Jimena. Sí, Rocío, súper seca, un montón de temas muy interesantes a tratar. Ya estamos llegando al final de nuestro capítulo. Quisiera cerrar con algún tema, recomendarle algo a la gente que para que pueda leer, además de ir a votar el fin de semana. Sí, con mucho gusto. Especialmente que mañana y pasado puedan fijarse que sus votos estén relacionados en torno, obviamente, a lo que a nosotros nos compete, Jimena, que es en torno a la protección y conservación de la naturaleza. Es muy importante. Creo que también va a ser muy determinante que podamos estar atentos a que se pueda avanzar a un reconocimiento de los pueblos originarios. Particularmente, y aquí lo hablo desde una vocación costero-marina, creo que hay que potenciar eso porque la posibilidad que puede dar el diálogo con las diferentes culturas y los diferentes pueblos que componen Chile va a ser vital. Está demostrado que la vinculación entre pueblos indígenas y conservación de la biodiversidad es directamente proporcional. En ese sentido, creo que es muy importante que Chile cuente con un reconocimiento de los pueblos originarios y, ¿por qué no hablar de una plurinacionalidad? Creo que es el momento histórico y desde la conservación de la naturaleza y la preservación de la naturaleza, pero en general de la protección de ella, nos invita a tener una nueva mirada. Es nuestra casa común. Y no solamente para nosotros y nosotras, sino que para las siguientes generaciones. Yo soy mamá, tengo una niña de 10 y un niño de 6 años, y realmente quiero que para ellos, pero no solamente para ellos, sino que para las siguientes generaciones esté, y particularmente creo, yo me emociono un poco, creo que es muy importante que veamos este proceso de discusión, de diálogo, con enclave solidaria. Por mucho tiempo hemos avanzado y lamentablemente en una lógica que creo que aquí técnicamente es pertinente hablar, de una lógica neoliberal que no puede seguir existiendo en torno a la manera en que nos vinculamos entre nosotros y con el resto de los ecosistemas. Chile requiere y debemos en este momento histórico, con una constitución decidida en democracia y paritaria, tener una nueva vinculación de la naturaleza con los seres humanos y con el resto de los ecosistemas, y particularmente con el océano. Así que muchas gracias, y también animarles a ustedes como ONG y agradecerles por toda la labor importante que hacen en materia de educación ambiental oceánica. Ay, muchas gracias. No, un placer tenerte de verdad. Para nosotros es muy valioso que puedas enseñar a la gente y explicar sobre diferentes temas de leyes ambientales del tema marino, porque son muy pocos conocidas. En general solamente se conoce la ley de pesca porque es un tema que está en boga, pero muchas gracias de verdad. Espero que estemos en contacto. Igual cualquier Seguro. cosa nos te puedes Jimena, se comentar me por olvidó nosotros. algo que lo puse en Dime. Twitter y que no quiero que quede ahí, que dije que íbamos a abordar lo de las jurisprudencias. Hay dos casos súper emblemáticos, solamente muy cortito. Hay uno muy importante para los que les interese saber más de las perforaciones, las áreas de reserva de la pesca artesanal. Hay una jurisprudencia súper importante de hace un par de semanas atrás. Ahí Tomás Jordán y otros cumplieron un rol importante, pero también desde las propias comunidades de pescadores artesanales, para proteger, para que las áreas de reserva de la pesca artesanal sean eso, reservadas a esas actividades pesqueras artesanales. Y dos, ayer salió un caso, una sentencia del segundo tribunal ambiental impulsada por ONG junto con usted, que cumple un rol muy importante como Oceana y FIMA, en torno a cómo poder proteger de mayor medida el recurso hidrobiológico de la merluza austral. Así que ahí, por favor, los invito a revisar esos casos porque son muy interesantes. Se enfatiza la necesidad del principio precautorio, el enfoque ecosistémico y el uso sostenible de los recursos del mar. Me encanta. Lo revisaremos, trataremos de hacer algo. Entonces estamos en contacto. Muchas gracias por tu participación y nos vemos en un segundo capítulo. Y también gracias a todos y todas por participar y ver. Gracias a Adiós. ustedes por invitarme. Chao.